El domingo, Xóchitl Gálvez rindió su informe de labores en el Monumento a la Revolución, acompañada de los dirigentes nacionales del PRI, del PAN y del PRD, en un mensaje, en un acto político que en buena medida describe lo que es Xóchitl Gálvez, Alejandro, porque tiene momentos tristes, yo diría hasta muy desafortunados, porque el teleprompter, que es el aparato donde se refleja el mensaje que está la persona leyendo, en este caso Xóchitl Gálvez, se descompone y se queda Xóchitl Gálvez diciendo, es que ya no, se me fue el discurso. Hijo, mano. Y ese momento, Alejandro, son 2 minutos, parte de los cuales la sonrisa de Xóchitl Gálvez es una sonrisa nerviosa, es una sonrisa de incompetencia, Álvaro. De incompetencia, porque no saber qué diablos hacer. Es correcto. Hasta después que dice, voy a improvisar. De hecho, valdría la pena oírlo, porque ya nos metimos a eso, oírlo para luego regresarnos y sacarlo. A ver, vamos a escucharlo. Si lo tienes a la mano, Luis. Yo describía el día de hoy, decía, la sonrisa de Xóchitl Gálvez, decía yo, la sonrisa de Xóchitl Gálvez era... tendía a ser vendida o se vendía como si fuera un gesto, parte de su frescura y espontaneidad, digo yo hoy en mi texto. Ahora se traduce en un reflejo de su inseguridad, una muletilla para salir de aprietos, un gesto de frivolidad o de falta de coherencia, y es tal cual, o sea, ya la sonrisa, la risita que tiene Xóchitl Gálvez, ya no necesariamente se asumió como como algo simpático, Álvaro. Es una muletilla de incompetencia, de su propia incompetencia. A ver, vamos a escucharlo y regresemos. Xóchitl Gálvez Ruiz, virtual candidata presidencial de la oposición, encabezó la mañana del domingo un mensaje disfrazado de informe en el Monumento a la Revolución, ubicado en la Ciudad de México, para destacar su labor en el Senado de la República y para asegurar que es la hora de los resultados, no de los pretextos. En una parte del discurso interrumpió lo que decía, ya que hubo algunas fallas en el teleprompter que le permitían seguir su mensaje. Entre risas nerviosas, esperó a que volvieran a proyectar el texto en la pantalla para continuar. La verdad de las cosas es que lo he intentado más de una ocasión y ya se me fue el discurso. Gracias. Ya. Tiene el Bueno, como ya no hay discurso, voy a improvisar. Bueno, ya está. Para atrás, ¿no? Queridas, ya déjenla ahí, ¿no? Queridas amigas y amigos, hoy estoy aquí como senadora de la República. Es un momento muy penoso, yo diría hasta triste, para la propia Xóchitl Gálvez,
porque es en el acto, digamos, en el que también quiere dar una imagen de contundencia, y lo lamentable para ella y para quienes simpatizan con ella es que no sabe qué hacer sin el discurso que ella está leyendo en una pantalla o en las pantallas. Se descompone, se ríe de una manera nerviosa, se ríe pues por la impotencia. Es la incompetencia, lo es, porque ante eso se improvisa. Dices, pues sí, falló esto, pero eso no importa. Llega el momento, en otro momento, Alejandro, hay otro momento también lamentable, penoso para ella, cuando cita a Luis Donaldo Colosio, pero lo cita mal. Lo cita mal, carajo. Dice. Qué barbaridad. Y de verdad hombre. dice, hay millones de mexicanos que siguen teniendo hambre de sed. A ver, y uno dice, a ver, hambre de sed, pues claro que es una tontería. Hambre y Hijo, sed de mano. justicia. Pero enseguida dice exactamente lo mismo. Ya con el discurso, viéndolo en el prompter, Alejandro. Y dice, millones que siguen teniendo hambre de sed y de justicia. Decimos esto porque ya es, pienso, consecuencia de un estado de ánimo Sí, así es. que tiene que ver, Alejandro, Sí. con lo que pasó en la semana. Fue al PRI el jueves, 2 días después de que dijo que en su gobierno jamás invitaría a Alito, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI. Y al día siguiente de ir al PRI, en Nuevo León, en Chiapas, también ante priistas dice, yo no le invitaría a esos malos priistas como Manuel Bartlett, Alito y Omar Fayad. No, esa sí dice, en esa sí la dice. Ahí sí dice Carajo. Alito. Y está junto a la secretaria general del PRI. Sí, carajo. Entonces, el sábado en Monterrey, en vísperas de este meeting, confiesa que habló con Alito, le ofreció disculpas y dice una frase, estoy orgullosa de ir con el PRI. Es correcto. Y el domingo ocurre esto. Ya es un estado de ánimo, Alejandro. Sí, pues bueno, Álvaro, pues no es menor. Mira, ella sabía el reto. Decíamos hace un momento, Álvaro y yo, antes de entrar, pues es tremendo estar cargando con esos dos partidos que además, pues obviamente debe usted enterarse que hay una rebatinga al interior de los partidos, que usted que ve los periodistas, aquí se los dijimos. Hace ya muchas semanas dijimos nosotros, se van a pelear las candidaturas porque hay pocas ya que valgan la pena. Porque si están quedando ya sin candidaturas, entonces va a haber una rebatinga. Y eso es lo que está sucediendo al interior del PRI-PAN-PRD. Ahora, la Ciudad de México lo demostró. Sale el PAN a decir que Taboada es el candidato, y luego sendos comunicados del PRD y luego del PRI diciendo, espera, es el candidato del PAN. No es el candidato de todos nosotros, eso no está resuelto. Entonces, desmienten a la dirigencia nacional del PAN porque la rebatinga continúa. No, aun cuando es muy probable que Santiago Taboada vaya a ser el candidato, porque va a ser el candidato, no hay otro, ni siquiera tienen otro perfil. Bueno, aun cuando sea así, el tema es que la negociación en la mesa no ha terminado. ¿Por qué? Porque si el PAN quiere poner a Santiago Taboada, el PRI y el PRD le van a decir, órale, ya vas, pero ¿qué onda con las diputaciones de tal y tal y tal y tal y tal? Son nuestras. Y yo quiero tal, o sea, hasta incluso las alcaldías se las van a estar peleando. Todo esto para decir, pues están en una rebatinga, la candidata está por su propia voluntad, sola, porque tampoco yo la veo convocando a cerrar filas, Álvaro. Yo no le he escuchado a ella un gesto como el que tuvo Claudia Sheinbaum y el presidente de México con Marcelo Ebrard, se lo merezca o no. Marcelo Ebrard, que es otro tema. Pero yo no he visto ese gesto. O sea, hasta ahora medio ahí han dado agradeciendo. Pero el día 2, Álvaro, el día 1, candidata. El día 2,
Véanme, los necesito, no voy a salir de su casa, señora Beatriz Paredes, hasta que usted me dé un abrazo. ¿Sabes qué le escuché el día siguiente? Una entrevista donde decía, no, ahí se me andan acercando un montón de asesores de los partidos. En este oficio hay mucho pendejo que se hace pasar por vivo. Perdóneme la palabra, pero esas son las palabras de Xochitl Gálvez. Menospreciando seguramente a los asesores de esos partidos políticos que dijeron, cabrón, el cabrón sí fue mío. Cabrón, pues ahí nos vemos. Entonces, ella misma ha hecho su trabajo para irse quedando aisladora. Lo que dices, Álvaro, hoy, del discurso de ayer domingo, obvio es la consecuencia de la cantidad de presiones que ya tiene ella sobre sí misma por su propio desempeño. Su desempeño es mediocre, su desempeño no asombró, la trataron de vender como la cosa que no era, y entonces ahora, frente a su propio fracaso, Álvaro, pues ella se atora, se vence a sí misma. Eso es lo que está sucediendo con ella, Álvaro. Sí, por eso en estos días, híjole, que hemos visto definiciones fundamentales de las fuerzas políticas con muy claro propósito de ganar. El PRIAN y su candidata presidencial virtual, que es Xochitl Gálvez, están a la saga. Yo digo, no es solamente Xochitl Gálvez, que ella ya ha demostrado sus límites una y otra vez, porque no salen ni siquiera en defensa de ella sus promotores, Alejandro. No. Yo he escuchado a Enrique Krause volver a darle un respaldo como el que le dio en su momento, diciendo que efectivamente ella era la que venía desde abajo y era la renovación de la esperanza. Tampoco he escuchado ni oído a Héctor Aguilar Camín dándole ese respaldo, que son los que fabricaron el fenómeno Xochitl Gálvez y un grupo de comentócratas de estos dos grupos. Y el problema es que no solamente es ella la que es un desastre, también es un desastre el PRIAN, cuyos dirigentes, en efecto, tú hablaste de la Ciudad de México para procesar una candidatura que puede perfectamente ser el alcalde Santiago Taboada, pero que ni ellos se han puesto de acuerdo en el mecanismo para procesar esa y las otras 8 candidaturas a gobiernos estatales. En Guanajuato, el gobernador ya decidió que es su favorita. Es correcto, sí. Y ni siquiera el presidente nacional del PAN influyó para que fuera quien ella quería. Fue el gobernador. Dice, Guanajuato para los guanajuatenses. Aquí mandamos nosotros. Ese es el muy claro mensaje que en otros momentos lo han dicho de manera textual. Pero ¿cómo se va a procesar la candidatura, por ejemplo, en Yucatán? Sí, gobierna el PAN, pero en Veracruz, en Puebla, en Jalisco, hay una incapacidad y una mediocridad en las dirigencias de estos partidos, tanto a nivel nacional como en los estados. Y eso es lo que también tiene entrampados a estos partidos, y en buena medida eso también lo deja ver Xochitl Gálvez. Mientras que Morena y sus aliados han procesado la candidatura presidencial y los gobiernos estatales, y hoy, con el anuncio de Marcelo Ebrard, se conjura la ruptura que estaba previéndose, pues en la oposición, particularmente en el PRIAN, el estancamiento, pues el caos, inclusive en el partido Movimiento Ciudadano, han dado pasos para procesar sus candidaturas. En Jalisco ya tienen candidato.
En Guanajuato están a punto de designarla con una mujer que la semana pasada renunció al PRI. En Yucatán también. Es decir, y el candidato presidencial, por supuesto, Samuel García. Y en el PRIAN hay un atolondramiento, una incapacidad de procesar lo que pues es política y son definiciones para ganar o para no ganar el poder público. Era más fácil, Álvaro, con un candidato poderoso el haber jalado a esos 3 partidos, pero necesitaban ese candidato poderoso. Era mucho más fácil para que esos partidos procesaran el camino hacia la elección del 2024 si hubieran podido consolidar un método democrático en el cual elegir a su candidata. Era muchísimo más fácil que tuvieran no a alguien que se ha vendido a sí misma, como Xóchitl Gálvez, como una cosa que no es, que claramente no es. O sea, podrán decir misa, pero a mí, ya lo dijimos muchas veces y ni me voy a extender en eso, pero alguien que va y le dice a las feministas que su esposo, que su papá los agarraba a fregadazos, y luego en otra entrevista con Milenio dice que era un alcohólico que ni siquiera pudo construir una casa y que vivían corriendo de un lado a otro, y luego va con los priistas y les dice que se siente muy orgullosa de que su padre fue priista hasta el último día de su vida, tiene un serio problema de identidad, empezando con su propia identidad. ¿Quiere o no quiere a su padre? ¿Defiende o no defiende la causa de la mujer? Cuando se le pregunta claramente qué piensa ella de que la Suprema Corte de Justicia aprobó el tema del derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, ella podía haber perfectamente dicho, oigan, yo siempre he dicho, ni modo que no esté en los archivos, carajo. Ella ha dicho, por lo menos de palabra, que es una defensora del derecho de la mujer al aborto, y cuando le preguntan, bueno, es que ahora soy candidata y tengo que resolver, no, nadie te está preguntando como, o sea, eres candidato y tienes una posición, eres otra cosa y tienes otra posición, no. Tú tienes que mostrar la solvencia que te has ganado con tu propio trabajo y con tu propio compromiso con una ideología. No, si no les importa a ustedes, voy a ir acomodando mi ideología conforme a los partidos políticos que me están postulando. Espérame, pues no es serio. Nadie puede ver serio eso. Y obvio todo eso, Álvaro, ha venido en cascada y se ha venido cayendo en cascada. Xóchitl Gálvez no era algo que no se les dijo aquí. Aquí se lo platicamos el señor Delgado y un servidor muchas veces, varias veces dijimos, yo incluso dije, va a ser un fiasco Xóchitl Gálvez mayor que el de Ricardo Anaya. Lo dije aquí en este mismo espacio y si usted que nos ve se lo va a recordar. Dije, va a ser un fiasco mayor. ¿Por qué? Pues porque no hay bagaje, no hay algo detrás, viene traicionándose a sí misma. Para ser mentiroso, la primera gran condición es tener buena memoria. Tal cual. Y si no tiene buena memoria de lo que dijo ayer sobre sí misma, entonces, pues no le sirven de nada las mentiras. Eso es lo que pasa con Xóchitl Gálvez. Y ahora, sí, de manera muy penosa, se va tropezando una y otra vez. ¿Sabes con quién? Con ella misma. Con ella misma. Sí, sí. Y uno lo advierte también en quienes fueron sus impulsores políticos y mediáticos, Alejandro. Escondidos. Incluyendo el propio Claudio X González. Y pasando por Santiago Krill Miranda. Y continuando, reitero, con Enrique Krause, con Héctor Aguilar Camín, los jefes de los dos grupos intelectuales que dominan buena parte de la comentocracia en el país y que de pronto se convirtieron en los promotores en la renovación de la esperanza. Bueno, que le ayuden inclusive a que construya una propuesta, a que haga un discurso, que por cierto, un discurso de lo más elemental, el de ayer en el Monumento a la Revolución. Yo pienso que le podría haber salido mejor improvisado, aunque dijera que a los mexicanos les gustan las panochas, como lo dijo el otro día, como aún si se equivoca otra vez con Alejandro Moreno Cárdenas, pero
yo creo que es un estado de ánimo ya de Xóchitl Gálvez. Y Alejandro, tal como está procesándose en el PRIAN las diferentes posiciones, apenas han pasado, ni siquiera han encaminado la presidencial y les quedan 9 gubernaturas, 9 candidaturas a gobiernos locales, con equidad de género, hay que ver cómo lo resuelven también, pero vienen en lo que ya está Morena también, en las senadurías y en las diputaciones. Entonces, en ese sentido, el PRIAN está atascado. Dije hace rato, atolondrado. Sí, no solamente atolondrado, sino atascado en un atolladero, en un lodazal, en un pantano, que entre más se mueven, más se hunden. Y en ese sentido, más allá de los forcejeos, de los pleitos que, como es normal en cualquier fuerza política, Morena y sus aliados han logrado procesar, y hoy se cierra un capítulo, Alejandro. Importantísimo. Muy importante. Y se abre otro. Y se abre otro. Con Marcelo Ebrard. A ver, para cerrar el capítulo, creo que para abundar en el capítulo Xóchitl Gálvez, porque el capítulo Marcelo también está muy interesante. Pues sí. A ver, el discurso de Luis Donaldo Colosio en el Monumento a la Revolución se lo escribe Enrique Krause. Enrique Krause, que es uno de los que apoyan a Xóchitl Gálvez. Pero todo, Álvaro, viene un poquito antes de la propia simulación de Xóchitl Gálvez. Eso que hacen en el Monumento a la Revolución, aunque usted no lo crea, no era legal. Ella va a dar un discurso como candidata al Monumento a la Revolución con el pretexto de su informe de labores como senadora. De un informe de labores como senadora. Le reúnen a todo mundo. O sea, de entrada, la impostura. De entrada, ese evento era mentiroso, en sí mismo mentiroso, porque era un informe de actividades de una senadora convertido en un mitin político que viola la ley, pero para evitar violar la ley, entonces lo hicieron pasar, pues sí, como un informe de gobierno. Todo impostado, todo mal hecho. El mismo que le construye el discurso a Luis Donaldo Colosio hace 30 años, casi 30 años, es el mismo que la apoya a ella. ¿Por qué no le dice Enrique Krause, escríbeme 4 líneas? ¿Por qué no se les ocurre siquiera la frase de Luis Donaldo Colosio, que ella no sabe ni siquiera pronunciar? O sea, ha estado en la memoria política, no de los mexicanos, pero sí de la política, durante 3 décadas, Álvaro. Es una frase que casi sabe uno de memoria. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían de servirla, de mujeres y hombres afligidos por abuso de las autoridades o por la arrogancia de las oficinas gubernamentales. Era un discurso que además tiene un contexto. Después de ese discurso lo matan. Algunos dicen que es el discurso de la ruptura con Carlos Salinas de Gortari y que por este discurso terminan asesinándolo. Entre los más colosistas, los que después se convierten en las viudas de Colosio, dicen que es este discurso el que enoja a Carlos Salinas de Gortari y que por eso lo mandan matar. Esa es la versión, digamos, que hay en torno a ese. Ella se trata de apropiar de un discurso que es icónico, en un acto simulado. Se le va el teleprompter, intenta improvisar y no improvisa. No improvisa porque se pone a dirigir, se paraliza y voltea y muévanle aquí, a ver, súbanle, no, bájenle, desde el principio. Porque todo está mal hecho, Álvaro, porque todo viene de la impostura. A ver, quítate. Ahí está. Ahí está. Mira, en efecto, pues está el ímpetu de Alejandro, que ya tiré mi café. Hubo una cosa aquí, el café. Bueno, ahorita que se resuelva. Sí, a mí me llamó la atención y de verdad
yo digo que es un asunto penoso, es un asunto triste de una mujer que quería ser la candidata a la presidencia de México y que, por supuesto, hay una apuesta de muchos poderes, del poder político, del poder económico, del poder mediático, del poder intelectual, que por supuesto buscan imponerla. Y llega el momento, un momento de la definición, tanto que los propios convocantes a una elección interna se echan para atrás y dejan a más de 2 millones de mexicanos que habían manifestado su voluntad de participar en una elección, los dejan botados, tirados, porque sencillamente con unas encuestas definen que la candidata sea Xóchitl Gálvez y no Beatriz Paredes, a quien solamente utilizaron como a otros para legitimar o buscar legitimar a Xóchitl Gálvez. Esta serie de hechos que han acontecido hasta el día de ayer evidencian hasta qué punto hay una incapacidad de las dirigencias de la propia Xóchitl Gálvez para procesar lo que pues le urge a la oposición y a sus patrocinadores materializar, que es una opción ante Morena, con su liderazgo fundamental, que es Andrés Manuel López Obrador, y ya ante la que es la sucesora política del presidente López Obrador, que es Claudia Sheinbaum. Hoy, un día después del derrumbe de Xóchitl Gálvez en un acto que era no solamente el destete del Senado, sino un acto político para cohesionar a los partidos que la apoyan, deriva en un triste espectáculo que, por más que se busque minimizar, ocultar, revela el tamaño del desastre que es ella y los partidos y la coalición que la postulan.